sentimientos es nuestra alma. Nuestra alma, cuando perdona, libera el dolor. Dejamos ir el dolor. Nuestro espíritu es limpio de pecado cuando usted y yo perdonamos. Si usted y yo no hemos perdonado o no perdonamos, yo le tengo una mala noticia. Vivimos en pecado. Vivimos en pecado. Es decir, no podemos decir que estamos bien con Dios si no hemos perdonado. Así lo dice la Escritura. Así lo hemos estado hablando, así lo hemos estado entendiendo todos estos tiempos. Es decir, que perdonar liberta mi alma y además limpia mi espíritu de mi pecado. Además, en mi cuerpo también soy libre de las consecuencias de no perdonar. ¿Habrá consecuencias fisiológicas por no perdonar? Sí, déjeme decirle que sí hay, y bastantes. Las personas que no perdonan, sienten una acidez, una amargura, ¿verdad? Un revolvimiento de todo por dentro cuando ven a esas personas que no han perdonado. ¿Sí? Dice el salmista que es carcoma a los huesos. Lo leímos hace 8 días atrás. Aparte, hay un desgaste mental que genera un estrés. Y el estrés baja las defensas del cuerpo. Y entonces comenzamos a sufrir de virus, de bacterias que entran a nuestro organismo como si nada. Porque mi sistema inmunológico está trabajando contra alguien que posiblemente está durmiendo tranquilamente y ni siquiera está pensando en nosotros. Así que también libera de las consecuencias fisiológicas. Pero, es decir, qué bonito tener tantos beneficios. Libera mi alma del dolor, mi espíritu del pecado y mi cuerpo de las consecuencias que genera el odio, el rencor, la rencilla y demás. Pero como no se trata de nosotros, no nos vamos a enfocar únicamente en los beneficios del perdón para su vida. Pero qué bueno que usted conozca los beneficios del perdón para su vida y practique los principios del perdón para su vida. Pero como no se trata de nosotros entendemos a través de la palabra que en el mundo espiritual Satanás se aprovecha de nuestras debilidades. ¿De qué se aprovecha Satanás? De nuestras debilidades, para tratar de destruir los planes de nuestro Padre Celestial. Dios tiene planes específicos para su iglesia. Dios tiene planes específicos para su vida, para todos los ministerios, para las familias, para la hermandad. Dios tiene muchos planes. ¿Y sabe qué arma utiliza Satanás para destruir los planes del Señor? La división. Satanás usa la murmuración. Satanás usa los conflictos. Satanás utiliza mi propio orgullo, mi soberbia. Me la alimenta para que se genere un caos y no fluya la paz del Señor. Usted y yo deberíamos de orar cada día por un corazón apacible. ¿Cuántos pidieron el día de hoy, Señor, dame un corazón apacible? ¿Alguien se acordó de eso? ¿No? Bueno, yo les dejo ese recado ahí de tarea. Deberíamos de pedirle, Señor, dame un corazón apacible para poder hacerle frente a estas provocaciones del enemigo, que dice la palabra que son dardos de fuego que lanza el enemigo, para que usted y yo tengamos una batalla en todos los sentidos de la palabra, que me desconcentra de los planes que Dios tiene para mi vida. En eso Satanás es experto. ¿Y de qué se aprovecha? De nuestras debilidades, de mi mal carácter, de mi orgullo, de mi soberbia, del que siempre quiero tener la razón, del que no perdono, del que me gusta vengarme. De todo eso Satanás se aprovecha para destruir los planes del Señor. Así que cuando hablamos nosotros del perdón, estamos hablando de todo un mundo espiritual que está alrededor de usted y de mí, al cual no vamos a darle gusto. Amén. No vamos a darle gusto. Vamos a luchar con las armas poderosas espirituales que tenemos, y una de ellas es el perdón. Y con el perdón vamos a seguir agradándole a nuestro Dios, limpiando nuestra alma del dolor, nuestro corazón del pecado, nuestra parte fisiológica, tenerla al tope para glorificar al Señor con todo nuestro ser, espíritu, alma
Bueno, vamos a ir entrando en calor. ¿Qué les parece si vamos a nuestras Biblias a Mateo el capítulo 5? Mateo el capítulo 5, vamos a leer unos cuantos versículos. Teóricamente vamos a leer solo el versículo 5. Dije Mateo 5, era Mateo 7. Mateo el capítulo 7. ¿Sí dije 7 o dije 5? Vamos a leer el versículo, vamos a leer desde el versículo 1, ¿les parece? Mateo 7, versículos del 1 hasta el 5. No juzguéis para que no seáis. Vamos a volver a leer esto. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. Y con la medida con que medís serás. ¿Qué pasa cuando nosotros no perdonamos? ¿Somos perdonados o no somos perdonados? Se nos aplica exactamente la misma regla. ¿Sabe usted y yo por qué nosotros no perdonamos? Es algo que ya lo hemos venido hablando. No perdonamos porque aplicamos nuestra propia justicia. Y yo siento que no es justo lo que me hicieron. Entonces yo quiero actuar de la misma manera. Aplico mi propio juicio. Así como yo juzgo, seré también juzgado. Voy con el versículo 4. Versículo 3, perdón. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Alguien de los que estamos aquí ha tenido la capacidad de verle la pajita que está en el ojo de algún hermano? ¿Alguien ha tenido la capacidad de ver la paja que está en el ojo de algún hermano? Eso no es tan difícil de ver. Lo que es más difícil de ver es la viga, que me imagino que son del Puente de las Américas, que todavía las andan buscando, que están en nuestros propios ojos. Esas sí son más difíciles de ver. Cosa rara, porque cuando usted le cae una brusca en el ojo, ¿cómo se siente? Incomodísimo, ¿verdad? Pero bueno, dice el Señor. Versículo 4. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? ¿Sabe usted por qué nosotros no podemos ver, o por qué no deberíamos de ver la paja que está en el ojo del hermano? Porque como yo tengo una viga en el mío, no debería de tener la capacidad para verla. No sé cómo hacemos para andar viendo nosotros y no vernos a nosotros mismos. Yo no sé cómo hacemos los seres humanos. Lo que sí es cierto es lo que dice el versículo 5, ¿en qué nos convertimos? En hipócritas. Saca primero la viga de tu propio ojo. Y que aquí quiero parar. ¿Es fácil sacar la viga de nuestro propio ojo? ¿Cómo sacamos esa carriola de 6 que está ahí cruzada de lado a lado? ¿Cómo lo hacemos? Y entonces verás bien. ¿Cuál es el problema? Que nosotros no vemos bien. Cuando usted y yo somos ofendidos, ¿qué es lo único que vemos? Que a mí me ofendieron, que a mí me ofendieron, que a mí me ofendieron, que a mí me ofendieron. Y eso el enemigo me lo recuerda cada cuánto. Cada 10 o 15 segundos. Te ofendieron, te ofendieron, te ofendieron, te ofendieron, te ofendieron. Te vas a quedar así, te vas a quedar así, te vas a dejar, no vas a hacer nada. ¿Ah? Nosotros nos vemos bien. Entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Qué quiere decir esta analogía que estamos leyendo acá? Pequeña introducción que estamos viendo en cuanto a sacar la viga del ojo. Resulta, mi amado hermano, que usted y yo somos llamados a perdonar. Nos han ofendido. A todos los que aquí estamos nos han ofendido muchas veces. Algunas en cosas muy graves, otras en cosas no tan graves. Pero que a nosotros nos gusta hacerlas graves. Ahora, cuando yo no quiero perdonar, es porque estoy viendo la paja que está en el ojo del hermano, de aquel que me ofendió. Y yo no quiero ver la viga que está en mi ojo. Es decir, yo sí quiero que a mí me perdonen, pero yo no estoy dispuesto a perdonar. ¿Ok? Porque solo logro ver lo malo que hay en los demás y no recuerdo que yo también he sido perdonado muchas veces y que yo he ofendido también muchas veces. Entonces,
Voy a darles algunas razones, algunas de las situaciones que pasan cuando usted y yo no queremos perdonar. Papel y lápiz con esto porque voy rápido. ¿Qué pasa cuando usted y yo no queremos perdonar? Número uno, se desarrolla en nuestro corazón el orgullo. Le damos libertad al orgullo. Ese orgullo que no me deja ver que tengo una viga del Puente de las Américas en mis ojos. No me deja ver la viga H que tengo allí guardado. Y el problema del orgullo es que el orgullo bloquea el amor de Dios. El orgullo bloquea el amor de Dios. La obra de amor que Dios quiere hacer por nosotros en un corazón lleno de orgullo no trabaja. Para los conocedores de la materia que están aquí, que yo sé que hay muchos, cuando la corrosión llega a ciertos implementos electrónicos, hoy en día no se le llama corrosión. ¿Cómo se le llama ahora, Epifanio, a la corrosión? Se sulfata. Cuando se sulfata, ¿verdad? O los materiales no transfieren correctamente. Lo mismo sucede con el orgullo en nuestros corazones. Está sulfatado, está corroído, ¿verdad? Entonces no fluye el amor de Dios. Eso es un grave problema. Cuando usted y yo nos sacamos la viga de nuestros ojos, entonces yo también quiero repetir la injusticia que ha sido recibida. Esto no se va a quedar así. Entonces, como mi corazón está lleno de orgullo, no transmite el amor de Dios a mi corazón. Entonces yo busco cómo repetir la injusticia que ha sido recibida. Además, perdemos la confianza en las personas. Nosotros comenzamos a perder la confianza en las personas. En pocas palabras, comenzamos a juzgar a los demás por lo que nosotros somos. Usted se va a dar cuenta que las personas que juzgan basados, o que todas las personas juzgan basados en sus propios conceptos. Y se pierde esa confianza. Además, nosotros no admitimos excusas, es decir, lo que me digan lo voy a transmitir como una excusa y para mí no será suficiente. Así que yo voy a estar rechazando de manera directa cualquier tipo de resolución de conflicto que quiera venir para mejorar las situaciones. Voy a seguir buscando en el baúl de los recuerdos situaciones que anulen las excusas que creo que me están presentando, porque no las quiero recibir. Debe decirle que un creyente verdadero ni siquiera tiene que escuchar excusas. Simplemente debe de saber que el hermano también tiene una pajita en su ojo, y que como yo tengo una viga, yo debería de perdonar. Bien, creemos que no vamos a ser heridos de nuevo. Es decir, cuando yo no perdono es porque yo creo, ahora esto no me va a volver a pasar. Entonces yo automáticamente genero un discurso como un método de defensa en el cual no quiero relacionarme más con las personas porque las personas me hacen daño. Además, automáticamente queremos buscar la venganza. Cuando usted y yo estamos llenos de orgullo, cuando usted y yo no permitimos que el poder del Señor venga a nuestra vida y tenemos deseos de repetir la injusticia que hemos recibido, entonces comenzamos a tener deseos de venganza. Y esto es terrible porque ya comenzamos entonces a maquinar cómo puedo hacer para desquitarme, cómo puedo hacer para cobrármela. Bueno, como mi corazón está sulfatado, entonces dañamos la reputación del otro. No me puedo quedar quieto y como no puedo cobrármela, entonces lo que yo comienzo a hacer es a murmurar y a difamar a las demás personas. Hace 8 días hablábamos, me falta una más. Hace 8 días hablábamos acerca del pasaje que nos reprendía en Mateo 18, cuando dice literalmente: si alguien peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Lo que la palabra quiere es que nosotros seamos directos con la persona que de repente se tenga algún tipo de dificultad y no que nos pongamos a andar difamando a las personas. No está bajo nuestra autorización en las diferentes situaciones que pasemos. No estamos autorizados para andar contándole nuestros problemas o alguna situación personal absolutamente a nadie. Absolutamente a nadie. De lo contrario, ya queremos dañar la reputación del otro. Cuando alguna persona ya anda hablando mal de otro, déjeme decirles, su corazón está sulfatado. Y por supuesto, no acepto responsabilidades. Yo no hice nada
hecho yo y miren cómo me han tratado a mí. Esto pasa cuando usted y yo no sacamos la viga que tenemos en el ojo. Obviamente son puras excusas que nosotros tenemos para no querer perdonar y no querer obedecer lo que la palabra del Señor nos está mandando. Mis amados hermanos, está por demás decirles que es un problema bastante serio el no querer obedecer al Señor. Es un problema bastante grande el no querer obedecer al Señor. ¿Ya puedo pasar a la siguiente? ¿Sí? Muy bien. Vamos ahí mismo en Mateo, pero ahora sí en el capítulo 5, Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. Es un pasaje que nosotros conocemos bastante bien, que me encanta, por cierto. La semana pasada dijimos, según el versículo 22, que cuando alguien nos ofende no podemos enojarnos contra nuestro hermano, decía el versículo 22, pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y para no enojarse contra nuestros hermanos, lo que tenemos que hacer es perdonar. Y ya, así no se enoja. Perdónenlo. Será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga vacuo quedará expuesto al infierno del fuego. Mira el versículo 23 y 24, que son los que quiero que veamos en esta mañana. Versículos 23 y 24. Dice así la palabra: por tanto, si traes tu ofrenda al altar, ¿y qué dice la palabra? Y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Deja allí tu ofrenda delante del altar, no te la lleves, déjala allí delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mira, aquí hay un ejemplo muy práctico que el Señor está diciendo en cuanto a lo que es la urgencia que nosotros debemos de la prioridad que debemos de darle al perdón. Dice la Escritura que usted y yo venimos a traer nuestra ofrenda. Dentro de lo que nosotros llamaríamos como servir al Señor, dentro de lo que nosotros llamaríamos adoración al Señor, también se incluye la ofrenda. Cada vez que usted y yo ofrendamos, estamos adorando al Señor. Cada vez que usted y yo ofrendamos, estamos sirviéndole al Señor. No es un servicio menor, no es un servicio menos importante. Pero muchas veces así lo queremos ver, como bueno, nada más damos algo y ya. Pero también es un servicio al Señor y no deja de ser importante. Dice la Escritura que usted venía el domingo en la mañana a depositar su ofrenda todo contento y campante, cuando en el momento en que usted va a dar la ofrenda que va a servir al Señor, se acuerda que estamos hablando acerca del perdón, y usted sabe que tiene algo por ahí que no lo deja en paz, que tiene algo contra su hermano. Es más, dice la Escritura, ¿te acuerdas de que alguien tiene algo contra ti? ¿Usted sabe por qué la Escritura dice que alguien tiene algo contra ti? Porque normalmente, como el corazón está tan sulfatado, yo no puedo aceptar que también yo tengo algo contra esa persona. Y no acepto responsabilidades. Pero la palabra te da el beneficio de la duda. Ya que usted está muy bien, me supongo que usted está muy bien. De igual manera, vaya y reconcíliese. Pero, Señor Jesús, el que está mal es el otro. Yo no tengo nada contigo, yo estoy en paz contigo. ¿Estás seguro? La semana pasada dijimos, ¿quién es el primero que debe de buscar la reconciliación? ¿El ofensor o el ofendido? El ofendido. ¿Quién debe pedir perdón? ¿El ofensor o el ofendido? La Escritura no pregunta quién es quién. La Escritura dice, ve y reconcíliate con tu hermano. ¿Quién lo hace? El que más ama al Señor. Quien más ame al Señor va a tener un corazón perdonador y va a buscar la reconciliación de manera natural. Allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, entonces ve, reconcíliate con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Bien, aquí hay tres cositas rápidas que quiero sacar. Número uno, ¿qué es primero? ¿Servir o perdonar?
Porque el traer la ofrenda es servicio. ¿Qué es primero? Servir o perdonar. Según lo que está diciendo la palabra. Usted no me haga caso a mí. Según lo que dice la palabra. Usted lo está leyendo ahí, ¿verdad? Versículos 23 y 24. Yo no estoy inventando el chocolate, ya está hecho. Y muy bueno que es. Déjeme decirle que una persona que tiene rencor en su corazón automáticamente está imposibilitado de servir de manera correcta. Porque el amor de Dios no puede fluir por ese corazón. Así que usted y yo siempre tenemos que perdonar. En el ejercicio de la vida pastoral, usted y yo podemos sacar conclusiones. Y en mi experiencia, déjeme decirle que uno normalmente se da cuenta casi de todo. Casi. Y gracias a Dios que uno como pastor no se da cuenta de todo. Pero muchas de las cosas que uno se da cuenta como pastor, se lo digo en mi experiencia, que ya no es pequeña tampoco. Yo sé que parezco que tengo como 25 años, pero no. Ya casi cumplo 45. En mi experiencia, déjenme decirles que yo he visto de todo. De todo. Y escucho y sé de las cosas que se dicen del pastor. De casi todo. Y gracias a Dios que es casi. Y no todo. Y debe decirle que no siempre lo que se escucha del pastor está bueno. Y eso es porque no me conocen bien. Si no sería peor. Pero el próximo domingo yo tengo que ver la gente a la cara. ¿Y qué pasaría si en mi corazón yo dejo que se llene de rencor? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo confrontara todas las semanas a la gente que yo sé las cosas que hacen o que dicen? Estoy hablando de cosas directas con el pastor, no estoy hablando de sus propias vidas. Yo sé los movimientos que hay, yo sé las cosas que se planean dentro de las mismas casas, yo lo sé. Yo sé la manera, incluso despectiva o burlesca, que se habla del pastor y su familia. Yo lo sé. Mis amados hermanos, todo me lo dicen. Yo no sé por qué, pero todo me lo dicen. Pero ¿qué pasaría si usted permite? Y esto es un ejemplo mío. Ahora, como a mí me pasa, yo le tengo una muy mala noticia. A ustedes también les pasa lo mismo, solo que ustedes no les dicen. Es verdad. Es verdad. Y menos en un pueblo tan bonito como el que nosotros vivimos, tan pintoresco, que tiene una habilidad para transmitir información de aquí para allá y de allá para acá. Y normalmente no está como muy atinada. Aquí la gente la matan cuando no se mueve. Aquí usted no puede ir al hospital. Aquí usted no puede ir a Colombia porque dicen que lo tienen preso. ¿En serio? ¿En serio? Aquí usted no puede. Mire, mi hermano, si usted decide hacer dieta y ponerse a dieta seria, usted tiene que decir a la gente que está en dieta, porque si no, la gente, ¿qué va a decir en este pueblo? Ustedes saben bien lo que van a decir. Dice el libro de Eclesiastés que no prestes oído cuando están hablando de ti, porque es un arma poderosa que el enemigo utiliza para querer destruir. Hay que aprender a ser sabios y estar concentrados en lo que estamos, para que esas cosas no dañen tu corazón. Porque antes de servir, usted necesita un corazón limpio. Yo les puedo decir con toda sinceridad, delante de los ojos de aquel que me está viendo y que sabe todas las cosas,
que no tengo absolutamente nada en contra de ninguno de mis hermanos que está en este lugar. Y que les amo a todos con un amor fraternal y que intento recordarles a todos en mis oraciones. Y si me lo brinco un día, al otro sí lo recuerdo yo. No, hermano, te lo tengo ahí pendiente. Desde el tiempo de la llamada. Y un poco más, vio la canción. Porque necesitamos permitir que el amor de Dios fluya en nuestros corazones si queremos tener la capacidad de servir. ¿Qué es primero? Servir o perdonar. Ahora, le voy a decir la razón de por qué es primero perdonar. Y yo sé que usted me va a dar la razón. ¿Cuál es el más grande mandamiento? El primordial de todos. Amar a nuestro Dios. Y si Dios me dice que tengo que perdonar, entonces resulta que primero es perdonar. Ahora, ¿y cuál es el segundo y más grande mandamiento después del primero y más grande mandamiento? Amar al prójimo. Y si usted odia a su hermano, al cual ve, y lo ve con malos ojos, le pregunto, ¿qué es más importante? Perdón. Mi amado hermano, usted sabe que nosotros a veces nos dejamos llevar incluso hasta por los mismos complejos que podemos traer desde chiquillos. Y estamos viejos. Y algunas veces nos dejamos llevar hasta por complejos. Hermano, es que yo a fulana no me la trago porque te vieron los ojos que me hizo. Es que fulano, yo no sé qué se cree. Oiga, dejemos esos complejos que vienen de usted sabe de dónde para ofendernos a nosotros mismos, y yo mismo ando buscando entonces las mismas excusas para yo también ofenderme. Hoy está cumpliendo años Casey. Hoy está Casey. Casey pasó a la clase. Hoy está cumpliendo años Casey. No todos los que estamos aquí le vamos a escribir algo a Casey, ¿verdad? Pero algunos que ni siquiera sabían. Ahora ya saben. Pero cuando termine esto tienen que felicitar. La semana pasada cumplió el hermano Cripín, el mismo día que Cripán y Landa. Pero vamos a suponer que a Rivaldo se le olvidó felicitar a la hermana Landa. No le voy a preguntar si la felicitó. Eso le da derecho a la hermana Landa de enojarse, de sentirse mal, porque no la felicitaron. Oiga, yo conozco gente cristiana que se enoja, que se ofende. Muchas veces nosotros mismos andamos buscando las excusas para enojarnos. Que alguien me saludó, que alguien no me saludó. Mi amado hermano, usted salude. ¿Me explico? Jason no me saludó hoy. ¡Ay, me voy a morir porque Jason no me saludó! Pero me saludó hoy. No crea que no. No crea que no quiero que me salude. ¡Ay, que el profe no me habló hoy! Hasta la bebé se puso a llorar. Nosotros no, como cristianos, no podemos provocar situaciones en mí mismo que me generen esa incomodidad. Yo no puedo alimentarlo, y yo no puedo alimentarlo porque el enemigo se aprovecha de mis debilidades. Y dentro de su plan no es solo que usted se sienta ofendido, es que la iglesia del Señor sea destruida. Ese es su plan. Porque si hay algo malo, hay gente ofendida, mis amados hermanos. Dice el libro de Hechos, capítulo número 6, que el grupo de discípulos se multiplicaba. Y como el grupo de discípulos se multiplicaba, entonces hubo una gran murmuración. No me calza un tema con el otro, pero eso fue lo que pasó. La excusa que las viudas gentiles estaban siendo no atendidas de la misma manera que las viudas de los judíos. ¿Cuál era la razón? No era nada que ver con las viudas.
¿Cuál era la razón? Que el grupo de discípulos estaba creciendo. ¿Y qué es lo que hizo Satanás? Yo me invento una tontera, porque es una tontería. Hoy te diste cuenta que a las viudas de las judías le dan 2 veces crema en la mañana. Ellas repiten y no les dicen, pero vaya usted como gentil y pida repetición, le van a decir, no hay. Le echaron 3 tortillas a las judías y a nosotros nos echaron 2. Las atendieron primero a ellas y de últimas a nosotras. Satanás siembra lo que sea porque sabe que en nuestra debilidad una tortilla es un problema. A mi Yuli no me dio café, dice la gente. A todo el mundo le dio y a mí no me dio. Usted sabe, tenía una fila ahí como de 20 personas. Yo creo que se va a dar cuenta a quién le dio y a quién no le dio. El enemigo se aprovecha de nuestras debilidades para destruir la obra de Dios. Pero cuando el pueblo es sabio, dice la Escritura que los apóstoles llamaron y escogieron a 7 hombres para que pudiese seguir el cultivo, el crecimiento, el desarrollo de la palabra del Señor, sin desatender entonces también a las viudas. Si es que el problema son las viudas. Y dice la Escritura que crecía y se regaba la palabra del Señor por todos lados. Nosotros tenemos que ser más sabios que el enemigo y entender cuáles son sus maquinaciones. De hecho, la Escritura dice de manera literal, reconcíliate primero. Reconcíliate primero, dice la Escritura de manera literal. Este es el orden delante de Dios. Reconcíliate primero y luego ve y presenta tu ofrenda. Ahora, el hecho de reconciliarnos primero nos recuerda que para el Señor es una prioridad. Leímos la vez pasada en Efesios capítulo 5. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Este es un consejo que nosotros se lo damos a todas las parejas que recién se casan. No se lo he podido dar a Eddie Jones, pero por ahí se lo voy a escribir. Nunca se pueden acostar enojados. No se pueden acostar enojados. Peléese todo lo que quiera del día. No, mentira, no se pelee todo lo que... Evite pelearse todo el día. Evite. Pero si se pelea durante el día, antes de dormir, le tiene que decirle, oye, flaca, negra, gorda, como usted le diga. Como usted le diga, ¿verdad? No, yo guarde le diga gorda, ¿verdad? Ya había clase de movimiento, yo guardo así. Mami. Con los que son un poquito más clásicos, honey. Usted comienza a hacerle cosquillitas por aquí, que se ría. Que la cosa comienza a calmarse. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ahora, ¿y qué pasa si no es la señora con la que yo me enojé? ¿Puedo dejar que ese problema pase en los 7 años de aquel hombre que estaba en la esquina esperando al otro con una rula? Es prioritario delante del Señor. Ese es su orden. Así quiere el Señor. Ahora, luego dice, ven y presenta tu ofrenda. Usted y yo no podemos postergar nuestro servicio al Señor. Tampoco se puede postergar nuestro servicio al Señor. Hay gente que dice, hermano, bueno, yo tengo 10 años de que no tomo la cena del Señor porque tengo un problemón con una gente. Mi amado hermano, yo le reprendo en el nombre del Señor. Sí, es que yo no puedo servir porque mira que yo tengo un enojo contra tal persona. Mi amado hermano, entonces voy a presentar el plan de salvación mejor. Sí, porque viene Cristo y ¿qué le va a decir? Cristo, no me puedo ir contigo porque mira el problema que tengo acá. Por favor, no justifica una a la otra. Dios quiere que presentes tu ofrenda. De hecho, véalo conmigo. En el versículo 23
dice que se te cuerdas, e inicia el versículo 24. Deja allí. ¿Ahí en dónde? ¿En dónde? Déjela en la mesita. No la entre en la canasta. Déjela frente al altar. No se la lleve para su casa. No, es que yo no puedo, hermano. No, usted tiene que ir. Pero primero, reconciliar. No es que yo puedo dejar esto y postergarlo por 40 años. No, mi amado hermano. ¿Saben lo que pasa cuando usted y yo dejamos la ofrenda allí y no queremos presentarla utilizando el ejemplo que el Señor presenta? Yo estoy justificando mi pecado. Yo estoy justificando mi pecado. Y yo le estoy diciendo al Señor indirectamente que yo estoy bien así y que yo no quiero arreglar las cosas. Y yo justifico. La Escritura dice: ve y reconcíliate. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien no quiere buscar la reconciliación? ¿Qué pasa cuando alguien no quiere buscar la reconciliación? Aquí le voy a tirar otra lista también de las que van rápido, porque no las puedo demorar mucho. Ve y reconcíliate. ¿Cuál es el propósito del Señor por los creyentes? Que nos reconciliemos sin justificaciones. Simplemente debemos de reconciliarnos. Quien no busca la reconciliación, número uno, le tengo una muy mala noticia: destruye su relación con Dios. Porque el orgullo y la soberbia que no me dejan arreglar mi situación, que no me dejan agachar las orejas, que no me dejan aceptar mis responsabilidades, ese orgullo es el mismo por el cual a Satanás lo tiraron de allá arriba. Es la misma razón por la cual lo destronaron, por su orgullo. Es la misma razón por la cual a Nabucodonosor lo pusieron a comer hierba, por orgullo. Y dice la Escritura que antes de la caída está la soberbia. Eso destruye nuestra relación con Dios. Quien no busca la reconciliación también destruye la figura real del matrimonio y de la hermandad en Cristo. Se destruye la comunión cuando usted y yo no queremos buscar la reconciliación. Se destruye la figura perfecta del matrimonio, porque el matrimonio debería ser una perfecta comunión, así como Cristo y la iglesia deberían de vivir en una perfecta comunión. De igual manera, la hermandad de Cristo. Hemos sido llamados a estar en una perfecta unidad, tener en común todas las cosas, vivir en unanimidad, porque así lo manda la palabra. Quien no busca la reconciliación también destruye el testimonio de la iglesia de Cristo. Esto es bastante serio, porque cuando los hermanos comienzan a murmurar un hermano contra otro hermano, esto también llega a oídos de aquellos que no conocen de Cristo. Y lo primero que dicen es: tantas divisiones en las iglesias. Esta semana escuché un caso de una iglesia que tiene más de 200 años de fundada. Y de esa iglesia han habido aproximadamente 50 divisiones y subdivisiones de la misma iglesia. Y usted me dirá: ¿y eso cómo se produce, hermano? Bueno, se fundó la iglesia, así como nosotros, y resulta que alguien está molesto con el pastor y se cree que es un mejor líder que el pastor, y que el pastor, con tantas ideas raras que tiene, necesitamos un pastor mejor, y ese mejor pastor soy yo. Entonces yo comienzo a buscar adeptos dentro de la iglesia, comienzo a invitarlos a mi casa, comienzo a llamarlos, y de paso les hablo mal del pastor y su ministerio. Entonces cuando yo tengo 10 o 15 adeptos, comienzo a hacer cultos en mi casa, y cuando ya tengo bastantes, entonces alquilamos un lugar. Entonces nos vamos de la iglesia a un grupo y se genera la primera división. Bueno, en 200 años esa iglesia tiene, entre las divisiones que han salido de su propia iglesia y las divisiones de las subdivisiones que ya han habido,
hay más de 50 registradas. Y esto está, ¿cómo les digo? Eso está registrado. Eso está registrado por, o sea, muchas cosas literalmente en registros y en asociaciones. Eso sucede en los Estados Unidos. Y en diferentes asociaciones que están renombradas, partiendo como un punto de salida la iglesia madre. Es algo increíble, me explico. Cuando yo veo estas cosas, yo digo, nosotros estamos destruyendo el testimonio de las iglesias con las divisiones. Obviamente, cuando no se busca la reconciliación, también destruimos la paz interior que debería reinar en nuestros corazones. Y como se va la paz, se llena entonces mi corazón de amargura. Es decir, nuestro corazón siempre va a estar lleno. ¿Cuál es el consejo que nos da el apóstol a cada uno de nosotros? Ser llenos del Espíritu Santo. Qué bueno. ¿Cuál es el consejo que nos da el apóstol? Ser llenos del Espíritu Santo. Porque si usted no está lleno del Espíritu Santo, ¿de qué usted estará lleno? De algo va a estar lleno. Te lo garantizo. Entonces la Escritura dice mejor ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, si usted no está lleno de paz, usted está lleno de amargura. Si no quiere reconciliarse. Algo sumamente serio. Cuando usted y yo no buscamos la reconciliación, negamos la efectividad del Evangelio. Cuando hablo de que negamos la efectividad del Evangelio, estamos negando la esencia del Evangelio. ¿Cuál es la esencia del Evangelio? Que nuestro Dios nos perdonó. Pero si yo no tengo la capacidad de perdonar, yo estoy cuestionando el perdón de Dios. O no estoy aceptando el perdón de Dios a mi vida. Entonces yo estoy negando la efectividad del Evangelio. Y como lo dije en el último punto de la lista anterior, cuando usted y yo no buscamos la reconciliación, el problema es que esto no nos deja amar. Por supuesto, si yo tengo rencor, si tengo ira, si tengo malicia, si tengo todo lo que dice Efesios que no debo de tener, entonces obviamente no he llenado mi corazón de amor. Y dice Primera de Corintios, capítulo 13, que sin amor nada soy. Yo puedo entregar mi cuerpo para ser quemado. Puedo tomar todos mis bienes y dárselo a los pobres. Puedo tener la fe para traspasar montañas. Puedo tener la capacidad de entender toda ciencia, mi amplio y vasto conocimiento que he adquirido. Puedo tener la capacidad de interpretar lenguas humanas y angélicas. Pero si no tengo amor, nada soy y de nada me sirve. La falta de perdón lo que busca es que el amor desaparezca. Así que mis amados hermanos, pues se convierte en algo bastante serio para nosotros como iglesia. Así que quiero culminar con esto. No olvide lo siguiente. Me parece que fue la semana pasada que empecé hablando acerca de algunos propósitos que Dios nos pide como cristianos al hecho de haber sido comprados. Ahora quiero hablar un poquito acerca de esos propósitos. 3 pasos rapiditos. Número 1. No olviden lo siguiente, usted y yo hemos sido llamados para reconciliar. Dijo el Señor, ve y reconcíliate con tu hermano. Vamos a la Escritura. Segunda de Corintios, el capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5. 5, diga. Segunda de Corintios, capítulo 5, sí. Segunda de Corintios, el capítulo 5, versículos 18 y 19. Nosotros normalmente nos aprendemos muy bien el versículo 17 y nos encanta el versículo 17. De hecho, yo creo que ni hemos leído el versículo 15. Dice el versículo 15, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Para quién usted y yo vivimos? Para el Señor. Ya no sabemos de memoria el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, de las cosas viejas pasaron y aquí todo son hechas nuevas. Vamos con el 18. Y todo esto proviene de Dios. ¿Qué hizo Dios por nosotros? Nos reconcilió
consigo mismos por Cristo. ¿Y qué nos encargó? Dice el versículo 19. Dije 18 y 19, ¿verdad? Sí, el 19 también. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Qué significa reconciliar? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Mi amado hermano, usted y yo tenemos que reconciliarnos así como Cristo lo hizo por nosotros. Entonces resulta que una persona te ha ofendido. Tenemos que reconciliar como Cristo lo hizo. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Estaba el Señor en la cruz, después de estar trasnochado, después de estar golpeado, siendo humillado, se burlaban de él. Y mientras la gente se reía de él y decía, oiga, pero si eres Dios, bájate de esa cruz, ¿qué te cuesta? Ahí está el rey de los judíos. Y mientras se burlaban de él y lo golpeaban y lo humillaban, el Señor les miró y les dijo, Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Nos encargó a nosotros hacer lo mismo. Cuando alguien nos ofende, usted y yo solo tenemos una forma de desprendernos del dolor que ha afectado nuestro corazón, y es perdonar. Nos encargaron a nosotros esto, mis amados hermanos, no tomarles en cuenta a los hombres sus pecados. Dice 2 de Corintios el capítulo 2, un poquito más atrás, 2 de Corintios el capítulo 2, versículos 10 y 11. 2 de Corintios capítulo 2, versículos 10 y 11. Pablo está hablando de un caso que sucede en la iglesia en Corinto, una situación que la iglesia tenía que sobrellevar. Y el consejo que Pablo da para los hermanos es: perdónenle al hermano. Parece que ya había cambiado de actitud. Incluso dice: consuélenle como iglesia. Versículo 10 dice: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Y quiero parar aquí antes de leer el versículo 11. Esa es la actitud, mis amados hermanos. Si ustedes perdonan a alguien, está diciéndole Pablo a la iglesia, bueno, yo también lo perdono. Incluso añade, si es que algo he perdonado. Se cree, por el contexto, que la ofensa directa era contra Pablo. Entonces la iglesia tomó una actitud contra este ofensor. Incluso Pablo es el que dice: hermanos, perdónenle. Y cuando él dice: si en algo he perdonado, es porque hace rato perdoné esto, al punto que ni me acuerdo de esto. Y esto lo he hecho en presencia de Cristo. Dice la Escritura: cuando estéis orando, si tenéis algo contra alguien, perdonad. ¿Usted sabe cómo nosotros arrancamos el rencor de nuestro corazón, el odio, la amargura y el dolor del pasado? ¿Sabe cómo lo logramos arrancar? En la presencia de Cristo. No hay otra forma de que usted y yo podemos arrancar el dolor de nuestro corazón, sino es de rodillas en presencia del Señor. Solamente allí. Es desprendernos de eso, es dejarlo ir y no recordarnos más de ello. Dice el versículo 11: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Destruir la iglesia, destruir los matrimonios, destruir las familias, destruir a los hermanos. Eso es lo que quiere el enemigo, que el evangelio no crezca. Y él sabe muy bien que a través del odio, del rencor, de la amargura se destruye una iglesia. Pablo dice: nosotros vamos a perdonar para no darle ventaja al enemigo. Si usted no quiere darle ventaja al enemigo en su vida, aprenda a perdonar. Mi amado hermano,
Quiero terminar allí mismo en 2 Corintios, el capítulo 10. 2 Corintios, el capítulo 10. Y voy a leer el versículo 4 únicamente. Dice la Escritura, porque las armas de nuestra milicia no son. ¿Sabe que usted y yo no utilizamos las mismas armas que usa el enemigo? No utilizamos las mismas armas que se utilizan en la sociedad. Usted y yo no utilizamos los mismos métodos que utiliza la gente en la calle. Usted y yo no podemos ser carnales. Usted y yo no podemos maquinar el mal en nuestros corazones. Usted y yo no podemos ofendernos por cualquier cosa. Usted y yo no podemos tomar venganza bajo ninguna circunstancia. Usted y yo no estamos autorizados para estar juzgando absolutamente a nadie. Usted y yo no podemos creer que los demás tienen una pajita en el ojo. Nosotros no somos carnales. Porque nuestras armas de nuestras milicias son poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué? De fortalezas. Usted y yo no somos ignorantes de las maquinaciones que el enemigo tiene contra su iglesia. Y las armas poderosas que el Señor nos ha dejado. Una de ellas, y cuidado que una de las primeras de esas armas poderosas, ¿sabe cómo se llama? Se llama el perdón. Usted y yo somos poderosos en Cristo cuando aprendemos a perdonar. Usted y yo somos poderosos en Cristo y le agradamos delante de su presencia cuando el enemigo quiere destruirnos y nosotros con sabiduría sacamos un arma poderosa que no esperaba que la tuviésemos allí guardada, que se llama el perdón. Necesitamos utilizar el perdón, mis amados hermanos, todos los días, a cada rato posiblemente. El perdón debe ir delante de nosotros. Deberíamos de ver a las personas con el amor de Cristo para aprender a perdonarlas, indiferentemente de lo que hayan hecho. Yo quiero que hagamos una oración de perdón al Señor, ¿sí? Es una oración muy, muy seria y muy profunda. Cierre sus ojos y trate de ir conmigo en su mente, diciéndole al Señor las cosas que el Señor va poniendo en su corazón.